Hola a todos, bienvenidos a un nuevo comentario semanal del mercado de divisas en forexperiences.com. Otra semana más de este mes de enero de 2016, en la cual pues tenemos que hablar de oscilaciones importantes en los mercados. La verdad es que vamos un inicio de 2016, un mes de enero, con unas caídas muy importantes y bueno, condicionadas por una situación del mercado bastante particular y a la que pues muchos analistas están recurriendo para un poco interpretar estas caídas que estamos viendo, ¿no? Vamos a ver un poco nuestra visión sobre el mercado como siempre, intentar interpretar pues un poco el sentimiento que se produce en las bolsas y a partir de aquí pues efectuar nuestros pronósticos y bueno pues movimientos de cara a la semana que se va a iniciar en el mercado de divisas pues el domingo ya por la noche. Fin del periodo alcista. Creo que veremos a lo largo de este espacio pues como hay ciertos indicios que nos hacen empezar a pensar en que pues el periodo que hemos visto hasta ahora en las bolsas quizás esté empezando a llegar a su fin. Sin ser esto una confirmación de la noticia, porque aún no la tenemos, sí que es verdad que debemos tener varias cosas en cuenta y varios datos que bueno pues igual nos inducen a pensar en que ya estamos en un periodo de agotamiento de esa tendencia alcista que ha marcado los mercados, sobre todo los mercados de renta variable, pues casi los últimos años. Y quizás veamos ahora pues correcciones bastante severas que deberían ser proporcionales a las alzas anteriores, ¿no? Sobre todo de destacar pues el asunto del exceso de liquidez evidente que hay en los mercados. ¿Vale? Ese exceso de liquidez provocado por las medidas de expansión económica de las distintas administraciones y los distintos reguladores y que ahora habrá que retirar de una manera u otra, ¿no? Y ese es uno de los, creo, de los principales problemas que hay en los mercados actualmente. Y ese exceso de liquidez va a hacer que ciertas noticias que se produzcan no tengan una correlación con los hechos esperados. Es decir, las consecuencias de ciertas acciones que se produzcan en los mercados quizás no sean las esperadas porque hay un exceso de liquidez en ellos, ¿vale? Entonces eso también debemos tenerlo en cuenta para ver qué se produce en un futuro inmediato. El mercado, ¿qué ha pasado esta semana en el mercado? Pues bueno, si hablamos por ejemplo del euro dólar, yo creo que el euro dólar hemos tenido un movimiento de descuento de estímulos, estuvo bastante lateral el euro dólar esta semana hasta que habló Mario Draghi en la habitual rueda de prensa del BCE. ¿Vale? Un Mario Draghi que, bueno, pues parece que no le tiembla o parece que insinuar que no le va a temblar el pulso a la hora de aplicar nuevas medidas expansivas, las cuales podríamos ver pues en los próximos meses, porque es evidente que hizo hincapié especialmente en su mandato sobre la inflación y pues bueno, remarcando que no era solo un mandato de contención de la inflación, sino que la inflación de la zona euro debe estar en torno al 2%. Y todos sabemos que ahora en este momento el problema no es precisamente que haya una inflación alta, sino que la inflación está baja y podemos buscar múltiples causas para ello, pero lo que Mario Draghi nos vino a decir es que si hay que subir la inflación, pues se la ayuda a subir, no hay ningún problema en absoluto. El caso es que pues teníamos unos ciertos movimientos en el euro dólar, nos ha marcado mínimos desde noviembre de 2015, ¿vale? Debido a los movimientos de oscilación de esta semana, aunque luego pues el euro dólar volvió a recuperar un poco el tono, ¿no? Y vimos pues movimientos preveyendo pues quizás ciertas oscilaciones en las bolsas debido a estas medidas de expansión monetaria. Respecto a la libra dólar, tenemos un cierto alivio bajista en este fuerte impulso que hemos vivido sobre todo las dos últimas semanas. La presión bajista ha cedido y hemos visto un movimiento rebote que ha sido además coincidente en el tiempo con la rueda de prensa de Mario Draghi. Mario Draghi es presidente del BCE, pero no por eso sus palabras deberían solo afectar
a los cruces de monedas, a las divisas en las cuales interviene el euro, porque hay una cosa que se llama correlación de divisas que hemos explicado múltiples veces y que tiene también una influencia clara. Nosotros ya lo dijimos en nuestro Twitter, horas antes, un poco antes de la publicación de decisión de tipos de interés, que era la esperada, y de rueda de prensa del BCE. Nosotros teníamos operaciones abiertas, en concreto teníamos una operación en libra dólar y la cerramos. Teníamos libra dólar y dólar yen, y cerramos las dos operaciones preveyendo que pudiera haber algún tipo de oscilación, como así ocurrió. Ahora mismo estamos en un rebote técnico y veremos qué sucede en los próximos días, en las próximas sesiones. Lo que sí que está claro es que tenemos una libra dólar que sigue en mínimos históricos, por lo tanto en principio el pronóstico debería ser igual, pero veremos a ver si este rebote pues llega más allá. En el caso del dólar yen tenemos un intento de remontada bastante claro, también coincidiendo con la rueda de prensa del BCE, es decir, vemos cómo la correlación es de aplicación en casi todos los cruces prácticamente, sobre todo los majors, y bueno, pues esto ha venido a coincidir y viene a dibujar una de las figuras que nosotros también estamos esperando, que es que dentro de esta operación a largo plazo que os hemos comentado que veíamos en el dólar yen, pues existía una clara posibilidad de ver un pullback, ¿no? Y quizás ahora estemos viendo ese pullback, porque la remontada que hemos visto en el dólar yen nos lleva casi al nivel de rotura de esta figura de bajista que hemos comentado en el mercado. Por lo tanto, podríamos estar delante de ese pullback y de otra oportunidad nueva para entrar a corto con un ratio pérdida-beneficio más que interesante. No sabemos nunca, cuando hay un movimiento de este tipo, si esto va a ser un pullback o realmente va a ser un cambio de tendencia, pero lo que sí sabemos es que el ratio de ese tipo de movimientos es muy interesante para el trader, y esto es lo que deberíamos aprovechar. Respecto al oro, pues bueno, lo tenemos para mí en un lateral igual que la semana anterior. La única diferencia es que en vez del precio consenso estar en 1090, pues ahora está quizás en aproximadamente 1100, ¿no? Ese aumento de los $10 por onza pues ha venido fruto del pánico financiero que se ha producido esta semana, ¿no? Movimientos con el petróleo, bajada de las bolsas, luego subida, bueno, todos estos tipos de movimientos pues han propiciado un poco esa subida de este precio de consenso. Respecto al dólar australiano, pues bueno, tenemos un rebote en zona de control, un importante rebote que hemos visto también esta semana, coincidiendo en el tiempo con la reunión la rueda de prensa del BCE. Hemos visto un rebote que ha llevado al dólar australiano hasta una interesante zona de control, hasta una zona de resistencia, y ahora llega el momento de la verdad, llega el momento de ver si esto se transforma más en algo más que un mero rebote técnico, o si vemos un cierto cambio de tendencia o agotamiento de esta tendencia bajista que dura ya desde casi 2012. Respecto a la actividad de la semana, pues bueno, esta semana vamos a hablar del SP500 con, bueno, pues una figura de agotamiento bastante interesante que se está empezando a dibujar. No está cerrada del todo, pero sí que creo que cada vez parece más claro que la situación actual no es comparable a ninguno de los retrocesos anteriores, y vemos ya cómo los índices dibujan una serie de figuras pues que yo creo que es bastante significativa. Aún así, quedamos a la espera de confirmaciones para ver si realmente hay un cambio de sesgo en los mercados, pero sí que está claro que cada vez los señales de alerta son más profundas y cada vez es más difícil que podamos ver nuevas roturas de máximos, aunque como siempre pues nunca nada es imposible. Bueno, pues vamos a ver un poco el eurodólar. Que podemos ver aquí en el cuarto de hora. Perfecto. Vemos cómo pues bueno, la semana se inició lateral, después hubo ciertos ascensos que nos llevaron hasta tocar niveles de 1,0965. Ese fue más o menos aproximadamente el máximo que hemos visto durante toda la semana. Luego pues bueno, ya esperamos a la rueda de prensa Mario Draghi, y aquí pues ha venido la fuerte oscilación en el mercado, ¿no?
una oscilación que en el momento de la rueda de prensa, fijaos en esta barra de cuarto de hora, pues estábamos en niveles de 1.0920, nos lleva a tocar niveles de 1.0760 o 70 y algo. Es decir, pues bueno, son 200 o 180 puntos más o menos, o sea, una oscilación bastante importante y razón suficiente para mantenerse fuera del mercado en estas situaciones, insisto, porque bueno, una vez la acertarás, pero la vez que no la aciertes te puede destrozar la cuenta perfectamente, porque aquí hay unas oscilaciones pues que son de una dimensión bastante considerable, sobre todo para cuentas pequeñas y que trabajen con muy poco margen, que trabajen con un apalancamiento muy ajustado en respecto a su capital, como normalmente pasa en cuentas más pequeñas, ¿no? Este ratio, digamos, de el apalancamiento que usas respecto a tu capital acostumbra a ser más reducido en cuentas pequeñas, más que nada porque el dinero, digamos, es más escaso en esas cuentas. Vemos además que después de esta profunda caída se produce un inmediato rebote, aunque no llega ni tan solo a los valores inmediatamente anteriores a la caída, y luego ya hemos visto un descenso que deja prácticamente al par en zona de mínimos, 1.0796, 1.08. Por lo tanto, en el largo plazo vemos como pues bueno, las palabras de Mario Draghi de que se van a aplicar las medidas que sean necesarias han hecho su relativo efecto, y eso lo que ha provocado es que salgamos un poco de esta pequeña zona lateral que veíamos aquí y que marquemos mínimos. Veremos si se confirman. En este caso pues podríamos ir a intentar visitar la línea de tendencia inferior, que estaría actualmente pues en 1,06 aproximadamente, Podríamos ver alguna caída hacia esa zona y veríamos a partir de ahí qué sucede. Vale, hasta este momento pues bueno, debemos confirmar esta semana. Si esta semana vemos un rebote, vemos que volvemos a entrar en esta zona de canal, pues seguiremos en la misma situación, pero si vemos descensos ya potentes debemos mirar hasta el 1,06, que sería la próxima parada, en donde se encontraría seguramente con una buena y potente zona de soporte. Si hablamos de la libra dólar, tenemos aquí el movimiento de la libra dólar producido esta semana. Vamos a hacer rebobinar un poco la película, ¿no? Y bueno, creo que hasta aquí es suficiente. Vemos que bueno, desde prácticamente mediados de diciembre inicia una potente caída con un rebote que le iba a marcar la directriz del movimiento, que es la línea de la exponencial de largo plazo, de muy largo plazo, pero sigue teniendo un fuerte sentimiento bajista que le provoca pues ir encadenando sesiones semanales completamente bajistas, sin dar ninguna prácticamente oportunidad, sin acercarse ni siquiera a esa directriz del movimiento, ¿no? Siguen las roturas contundentes, y aquí tenemos la segunda toma de contacto, el segundo testeo de esa directriz del movimiento, como podemos ver aquí. Bueno, sería, aquí tenemos movimiento iniciado prácticamente aquí tenemos uno, y aquí tenemos otro. Ya ha habido un rechazo inicial, pero bueno, podríamos ver cómo se está formando una cierta estructura que le permita romper esa zona técnica de control, esa zona técnica de resistencia, y ver entonces alzas superiores que podrían llevarnos hasta zonas del 1.44 aproximadamente. Cabe tener en cuenta que aquí tenemos una zona de suelo importante donde está el mínimo de la semana anterior, ya será el mínimo de 2 semanas, ¿vale? Pero aquí podríamos tener una zona de suelo importante desde la cual pues poder iniciar movimientos pues de rebote, ¿no? Para eso deberíamos ver quizás que ganamos otra vez en volumen alcista, porque ahora mismo pues la situación es exactamente la contraria, como podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo ideal sería ver que gana de nuevo en potencia alcista para pues intentar contar con esa subida que podíamos ver aquí. Podemos marcar aquí pues
pues esta línea, ¿vale? Bueno, pues venimos aquí a esta zona de confluencia, cómo negocia y cómo resuelve pues esta zona de confluencia. En el largo plazo vemos claramente como la libra dólar pues sigue en una situación de mínimos históricos importante, una rotura importante que nos podría llevar realmente pues a ver situaciones o movimientos de pullback. No serían de extrañar debido a esa profunda caída, pero ahora en estos momentos el pronóstico es claramente bajista. Y aunque podríamos ver una cierta relajación, siempre debemos estar pensando en posiciones y movimientos pues inferiores a los actuales, prácticamente mirando a esa zona de 1.39, prácticamente, o zonas inferiores a 1.39 como os hemos comentado. Vamos a ver un poco el dólar yen con esta subida de final de semana, subida importante, subida interesante. Hace 2 semanas vimos que estaba haciendo una cierta relajación, un movimiento lateral después de esta caída intensa que veremos en el largo plazo, como hemos podido definir como una operación de largo plazo bastante clara. La semana pasada tuvo este rango lateral y esta semana pues bueno, hemos visto cómo se ha conformado una zona de suelo coincidiendo con el mínimo de la semana anterior, y a partir de aquí ha generado pues este impulso bastante claro, bastante definido al alza, pues desde estas zonas de soporte, ¿no? Y ha hecho un poco el dibujo esperado de pullback, que es el dibujo que nosotros pues veíamos un poco aquí, ¿no? Después de este hombro, cabeza a hombro, pues bueno, estamos viendo ahora aquí este pullback, ¿vale? Que podría ser un pullback que nos llevara a zonas próximas aquí, donde podría ser otra buena zona de entrada a cortos, esperando que el par no logre romper ni esta zona de aquí ni esta zona de aquí, que serían las que actúan como zona de resistencia en este momento. En el caso que viéramos que el movimiento alcista se agota aquí, pues claramente deberíamos mirar hacia ya zonas de los 108 yenes aproximadamente. A destacar pues que bueno, este movimiento de aquí se ha hecho con bastante timidez y no ha habido la entrada de nuevos operadores de una forma destacada, y pues bueno, por ahora no vemos un impulso alcista con suficiente decisión para poder romper estas dos líneas de aquí. Por lo tanto, todo nos hace pensar que estamos delante de esa formación de pullback como os comentaba. Vamos a ver el dólar australiano, en el cual vemos también, a semejanza del anterior, pues un cierto rebote, una formación de rebote, aprovechando mínimo de la semana anterior, nos marca dos testeos bastante claros de esta zona de mínimo, y a partir de aquí una reacción al alza que le lleva hasta la línea de resistencia que hemos dibujado aquí, ¿vale? Generada por este movimiento un poco de distribución que se ha provocado después de esta importante caída de hace 2 semanas. Vale, vemos aquí cómo va a buscar otra vez esta línea de resistencia generada por el movimiento de distribución, y vemos como bueno, en principio ha sido rechazado en este primer momento. Veremos a ver lo que sucede, porque parece que podríamos tener un desarrollo plano, al menos en los primeros instantes de la sesión semanal que vamos a abrir mañana domingo. En el largo plazo vemos como bueno, parece que pues después de este impacto, este potente impacto y esta rotura contundente de esta zona de resistencia de largo plazo, de soporte, perdón, de largo plazo, como podemos ver aquí, pues bueno, vemos lo que también podría ser un movimiento de pullback, ¿vale? Efectuado sobre esta zona de soporte recientemente perforada, ¿no? Este movimiento pues bueno, podría quizás tener algún desarrollo alcista un poco más superior al que está en este momento, pero bueno, niveles de 0,7150 podríamos llegar, pero las resistencias son bastante potentes, lo suficientes como para pensar
que veremos un agotamiento por estas zonas y podríamos ver nuevas perforaciones apoyadas además por la dinámica actual del mercado. O cambia mucho el sentimiento de mercado o seguiremos viendo en este par pues movimientos bajistas, no hay mucho más, ¿no? En ese sentido, a tener en cuenta niveles inferiores a 0.6288, 0.62 aproximadamente son los niveles que podríamos empezar a pensar. En este nivel pues veríamos qué pasa, porque estaríamos en mínimos de 2008 prácticamente, mínimos de 6-7 años, y a partir de aquí hay una zona inferior a niveles de 0.50, por lo tanto la caída que podríamos ver pues sería de cierta consideración, pero seguimos con un pronóstico por ahora pues bueno, con claras posibilidades bajistas, y aparte pues bueno, se nos abre aquí quizás una nueva oportunidad de entrar a cortos otra vez con una interesante relación riesgo-beneficio. No tenemos la bola de cristal, no sabemos si realmente este rebote que podemos ver va a seguir, va a romper y va a cambiar la tendencia, o es un mero pullback. Lo que sí sabemos es que podemos estar ante una buena oportunidad de establecer una operación y de tener una ventana de oportunidad correcta en lo que a riesgo-beneficio se refiere, ¿no? Una ventana favorable a nuestros objetivos y favorable a nuestra estrategia, que es lo que nos debe interesar. Ahora vamos a hablar un poco del oro, en lo cual pues podemos ver aquí cómo hemos visto ese rango lateral en nivel ligeramente por debajo de los 1090, que era el nivel de consenso de la semana anterior, como os comentaba. Vemos la subida por el pánico que se produce el segundo día de esta semana, ¿vale? El martes llega a tocar niveles de 1108, pero luego se establece y se estabiliza en niveles superiores a 1097. Por lo tanto, bueno, hemos ganado 7-8 dólares por onza en lo que a precio de consenso se refiere, pero la dinámica del par y el momento del activo pues no ha variado mucho, y vemos como el activo lo que ha hecho es una cierta recuperación a semejanza de otras ondas parecidas dentro de este marco general bajista que vemos claramente aquí, del cual pues podemos esperar quizás algunas alzas superiores a este nivel, buscando zonas aproximadamente de 1141, y a partir de aquí pues podríamos ver nuevos descensos si sigue el sentimiento de mercado actual. Pero bueno, como podemos ver aquí, es bastante también probable que no pase de estas zonas de 1109,55, 1110, y se esté oscilando entre este nivel de 1100, 1110 como máximo, y a partir de aquí podamos ver nuevos mínimos. Si perfora la zona de mínimos que podemos ver aquí, que está, si no me equivoco, en niveles de 1046, pues perforando esta zona podríamos ver ya parece el camino bastante despejado para llegar a niveles por debajo de los $1000 por onza, cosa que haría que el retroceso del oro desde septiembre del 2012 ya hubiera devuelto al mercado más del 50% de esta histórica subida del oro que experimentó en el periodo 2007-2012, ¿vale? El ascenso logrado en estos 5 años, pues luego en el periodo de 2012 a lo que es 2015 o 2016, prácticamente en 3 ha devuelto ya más de la mitad, ¿de acuerdo? Ese sería el movimiento histórico que podemos ver, cosa también que demuestra pues que los activos más volátiles suben muy rápido y quizás bajan aún más rápido muchas veces. Por lo tanto, pues bueno, hay que guardar cierta precaución con ellos y no dejarnos a veces deslumbrar por ciertos resultados o por ciertas evaluaciones, por ciertos análisis que indican que ciertos activos pues tienen un desarrollo espectacular, porque detrás de ese desarrollo espectacular, detrás de esa rentabilidad espectacular, también hay ciertos condicionantes que hay que conocer a la perfección para intentar asegurarnos un buen resultado a la hora de operar estos activos. Y bueno, pues acabaremos repasando estos activos con el petróleo. Vemos en el corto plazo
el último desarrollo de este movimiento bajista que ha empezado a principios de año. Vemos aquí claramente cómo se produce una rotura muy profunda, que nos marca realmente un potente sentimiento bajista. Vemos cómo marca claramente la directriz del movimiento, y bueno, de la misma forma que se produce esta directriz muy profunda, vemos aquí un contundente rebote desde niveles de 27 dólares barril, que nos ha llevado hasta los 31 dólares barril, es decir, más de un 10% en una semana y media. Esto es el petróleo. El petróleo es capaz de hacerte perder ingentes cantidades de dinero, pero también te las puede hacer ganar. Claro, pero no es fácil, ¿no? Cuando todo el mundo está bajista, resulta que te suben 10%. Aquí podemos ver también la importancia de nuestra gestión monetaria y de cómo nosotros ponemos nuestros stops, porque estamos ante un activo muy volátil con mucho potencial, pero que nos puede hacer perder más de un 10% en una semana. Por lo tanto, debemos tener un poco eso en cuenta, ¿no? Vemos aquí cómo ha efectuado un movimiento que no solo ha perforado la directriz, sino que ha ido más allá. Y bueno, pues ahora veremos lo que se produce. Deberíamos esperar a que los compradores desfallezcan aquí, y veremos si los soportes las resistencias que se han perforado se han convertido en soporte, y podemos apoyarnos en zonas de 29,80 para seguir con las alzas. Una zona además que podríamos proyectarla desde otros máximos de aquí y desde una contundente zona de aquí, en donde pues podríamos ver una zona en donde pues podrían entrar más compras en el caso que vuelva a visitarla, y podríamos ver alzas que quizás nos enviarían a niveles superiores, que podrían estar pues en torno quizás a los 40 dólares barril como primer objetivo, y aún así no dejaría de estar el activo en una clara clave bajista. Por lo tanto, imaginaos, si tenemos margen, podríamos ver aún 9 dólares por barril más de subida sin cambiar nuestro pronóstico bajista, siempre hablando de la tendencia, el momento, el sentimiento de mercado que hay en el activo. Otra cosa es el corto plazo, porque a veces también hay que distinguir esto, pero realmente creo que es importante analizar los activos desde este punto de vista y ver exactamente cómo interpreta el mercado la situación de cada uno de ellos. Y ahora pues bueno, vamos un poco a hacer un análisis de nuestro activo de la semana, que es el SP500. ¿Vale? ¿Por qué hemos elegido el SP500? Pues creo que la respuesta es clara, ¿no? Los mercados están muy convulsos. Oiremos especialistas que hablan de que la cosa clara es el bajo precio del petróleo, que se está produciendo por diversas causas, ¿no? Y que podemos analizar. Pero al final en economía siempre sucede lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo primero, el huevo o la gallina? Pues no lo sé, yo no tengo la respuesta, pero lo que sí que tengo claro es que los precios bajos del petróleo vienen condicionados por una baja demanda de ciertos consumidores tradicionales y consumidores además que habían las previsiones de que tuvieran unas alzas importantes de demanda que no se están produciendo, ¿no? Ese primer, digamos, consumidor tradicional es China, y luego está India, ¿no? Pero sobre todo China, pues que lo vemos en una situación bastante crítica. Curioso que un país que crece al 6% tenga una situación bastante crítica, pero la realidad es la que es. Entonces, pues bueno, eso produce ver el barril de petróleo en mínimos de 26 dólares por barril, y eso pues tiene un impacto en las economías, ¿no? Que interpretan que puede haber un cierto parón. Vemos también, detectamos cierta inestabilidad quizás en ciertos datos de economía USA, y por lo tanto esto también influye. Súmale además que va a haber pues bueno, próximas seguramente subidas otra vez de tipos de interés en la economía norteamericana en un futuro más o menos inmediato, pero yo creo que el mercado también está descontando esa retirada de liquidez que hay en el mercado, que ahora es un excedente de liquidez importante, sobre todo porque en el momento que veamos que esta alza que hemos visto aquí, esta tendencia alcista desaparece, pues esa liquidez, ese dinero que está aquí dentro va a intentar salir, y hay mucho dinero aquí dentro, muchísimo. Entonces todo este dinero va a intentar salir. ¿Y qué vemos aquí? Pues bueno, vemos aquí una importante zona, más o menos 2150,
puede ser esto aproximadamente, ¿vale? Pero bueno, zona de máximos históricos, ¿vale? Estos son máximos históricos. Visitado una vez, caída importante, rompiendo niveles de soporte del mes de agosto, que se detiene en esta zona de aquí. Volvemos a ver un rebote que ya las otras veces que hemos comentado el SP500 produce un desarrollo al que nosotros pues hemos visto ya en multitud de activos y que nosotros ya dijimos que se produciría así, ¿no? Que además no es porque seamos adivinos, es porque lo hemos visto multitud de veces y además es un tema de absoluto sentido común, ¿no? Si vemos una caída tan profunda como esta, que es capaz de perforar de esta manera tan violenta estos niveles de soporte y que se detiene en un soporte tan decisivo y tan interesante como este, como el anterior, aquí se produce un movimiento de rebote, vemos que se agota prematuramente, pero aquí vuelven a entrar compradores. ¿Por qué? Porque es la primera caída de consideración en prácticamente un año. Por lo tanto, los compradores de largo plazo han tenido pocas oportunidades para incorporarse a la tendencia alcista y esto lo interpretan como una nueva oportunidad. Por lo tanto, aquí seguramente pues vemos cómo entran compradores, ¿no? Y esto sí que produce un rebote en la cotización y vemos cómo recupera rápidamente todo lo perdido. Pero claro, recupera todo lo perdido, pero si la energía alcista se gasta en recuperar todo lo perdido, lo que normalmente acaba sucediendo, que es lo que pasa en estos casos, es que llegamos a la zona más o menos anterior aproximadamente, como podemos ver aquí, ¿vale? Como nos ha pasado aquí, pero no logramos romper de nuevo esos máximos. Entonces estamos produciendo, ¿qué estamos produciendo? Pues una figura que es lo que se conoce, ¿no?, como el doble techo. Esto es lo que estamos viendo aquí, es un doble techo, 1 y 2, ¿no? Y a partir de aquí, ¿qué se produce? Pues bueno, tenemos 3 intentos y una nueva caída. Esta nueva perforación vemos que sigue respetando esta zona de mínimos, pero hemos vuelto a caer de una manera muy profunda a la zona en la que estábamos en julio de este 2015. Por lo tanto, hemos perdido todo lo ganado en la segunda parte de 2015, la hemos perdido en prácticamente un mes. Es decir, esta caída es mucho más violenta que toda esta zona de aquí. No se produce una entrada muy fuerte de operadores bajistas. ¿Qué va a suceder? Seguro que va a haber un rebote, porque seguro que va a haber un rebote, pero la pregunta que nos debemos hacer es, ¿este rebote va a lograr superar los niveles anteriores? Lo dudo. Yo dudo profundamente que este rebote sea capaz de superar estos niveles. ¿Qué podemos ver aquí? Seguramente, pues bueno, un rebote hasta una cierta zona, ¿no? Por aquí, una generación de un nuevo máximo, y aquí sí que podríamos ver una caída que, marcando lo que sería un triple techo, podríamos ver perforaciones aquí que darían por terminada esta larga tendencia alcista que vemos aquí. Esta ahora mismo es nuestra visión, una visión que ya vimos en julio del año pasado, que dijimos que veríamos un desarrollo, y los comentarios semanales están para ello, veríamos un desarrollo alcista que nos llevaría hasta niveles próximos a máximos seguramente, pero que no los lograría romper, un agotamiento, y veríamos una nueva caída, ¿no? Lo que no sabíamos en ese momento es si esa nueva caída sería capaz de perforar los mínimos anteriores. No ha sido capaz por ahora. Hemos visto un fuerte rebote en esta zona, podemos ver que el rebote siga unos días, pero realmente veo complicado que ese rebote sea capaz de formar aquí una zona de acumulación con suficientemente potente como para romper de nuevo este nivel de máximos y ver cómo pues el SP vuelve a despegar y pasa, por ejemplo, de los 2.200 puntos, ¿no? Creo además que la situación macro en general no invita al optimismo en ese sentido. Por lo tanto, deberíamos pensar en que veremos un cierto movimiento de alzas, pero ya no lograremos superar estos máximos, y entonces sí que podríamos empezar a dar por terminada esta larga tendencia alcista de 3 años, este largo mercado alcista de 3 años, que nos ha llevado desde los 1.400 puntos hasta prácticamente tocar los 2.100.
Esto ha sido un poco todo lo que hemos visto en el mercado esta semana. Os hemos contado las cosas tal como nosotros las vemos, tal como nosotros vamos a plantear la operativa de nuestra semana que viene, y poco más que decir. Esperamos el martes estar de nuevo en nuestras FX Open Sessions, sesiones en las cuales abrimos nuestra plataforma en directo para que veáis lo que estamos haciendo en ese momento. Es una sesión simple en la cual nosotros lo único que hacemos es compartir la pantalla y que veáis la plataforma, cómo está operando, cómo estamos trabajando para pulir nuestro sistema Prometheus, que es un sistema tendencial con el cual estamos trabajando, un sistema algorítmico, y responder un poco a las dudas que podáis tener. Y por lo tanto creo que es una sesión muy interesante que os invitamos a asistir. Podéis ver la sesión pues a través de nuestro canal de televisión multimedia, canal de televisión por internet, en el cual pues nosotros vamos emitiendo diferentes programas, tanto propios como ajenos. Podéis venir aquí en la web y pulsando en la opción de For Experiences TV os llevará directamente a la página de emisión del canal, en la cual pues aún está el vídeo colgado, aún está puesto el vídeo de la rueda de prensa de Mario Draghi, que siempre intentamos pues también vincular estos vídeos para que podáis desde aquí, con toda la comodidad del mundo, pues ver un poco todos estos vídeos que son de vídeos y emisiones en directo que son de interés para todos. Por lo tanto, os esperamos aquí en nuestro canal básico de For Experiences TV si vosotros queréis el martes en directo. Un saludo a todos y nos vemos en forexperiences.com.